Dios, amén. ¿Cuánto hemos venido con hambre de escuchar algo de parte de nuestro Dios? Yo también he venido con ese propósito, amén. Saludamos a la amada iglesia de Jesucristo, a todos los siervos y las siervas del Señor. Gracias por ese apoyo, ese respaldo en todas las maneras que el pueblo del Señor lo ha hecho, amén. Saludos de parte de mi amada esposa. Gracias que estamos de nuevo en la casa del Señor con la bendición de estudiar algo en la palabra del Señor. Yo le invito a abrir su Biblia, amado hermano, amén. Ubíquese conmigo en esta oportunidad. Libro de Levítico, capítulo 21, del verso 16 al 20. Vamos a tener un estudio de la palabra del Señor, algo que Dios puso en mi corazón sin saber que ya mi esposa iba a dar a luz. En el centro de salud Dios me dio eso. Dios me dio eso y ahí se quedó atorado eso. Hasta que esto es así. Esto es así. Dios a veces nos da un mensaje, nos da una palabra, una enseñanza y la reservamos para un determinado momento cuando Dios lo dice. Le repito, libro de Levítico capítulo 21, verso 16 al verso 20. Lecturamos la palabra de nuestro Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia que se va con Cristo suelta un poderoso amén. Aleluya, amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. 16, 20. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Dele la vuelta, Levítico 22, 1 al 4. Son dos textos en los cuales quiero llevar este estudio. Levítico 22, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen. Amén. Cierre su vista, vamos a orar. Padre, te damos gloria, honra y alabanza en esta noche. Habla nuestras vidas por medio de esta palabra, Señor. Estamos dispuestos, Señor amado, a que usted marque nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro espíritu a través de su palabra. Dirígenos, Padre, concédeme en esta hora entendimiento, sabiduría, conocimiento, ciencia de lo alto, para hablar esta tu palabra. No me permitas hablar ni por capricho ni por prejuicio, Señor amado. Permíteme, Señor amado, hablar esta tu palabra con denuedo, con entendimiento, con unción que venga de lo alto, Padre de la gloria. Que mientras tu palabra corre y es predicada y tu palabra, Señor amado, es expuesta, Padre, que nada quede igual, Señor amado. Que usted tome dominio y control de este lugar y te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor amado. Reprendo en tu nombre toda obra del diablo, Señor amado. Ato al hombre fuerte y toda obra de la tiniebla que se quiera levantar en esta hora en oposición a tu palabra, la expulso fuera de estas cuatro paredes a los abismos. Por el poder de tu palabra declaramos libre este lugar para que tu palabra fluya con poder y gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suelte una alabanza de aplauso y ubíquese en su lugar. Amén. ¿Quién es el que vive? ¡Cristo! Sea bendito el nombre del Señor. Dele la mano a su hermano y dígale de esta manera: Dios demanda santidad. Ese es el tema de este estudio en el cual vamos a meditar la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor.
Hice unos pequeños apuntes, Iglesia de Jesucristo. Vuelvo y le repito, ya creo que tienen una semana que Dios me dio esto para la gloria de su nombre. Todo es para la gloria de Él. Y yo anoté algo que Dios me comenzó a hacer entender. Según Levítico 21, 16 al 20, hay una demanda de parte de Dios para su pueblo y para el sacerdote. Porque si usted está juntamente conmigo conectado en esta hora, lo que leímos, Levítico 21, del verso 16 al 20, el prefacio del capítulo 21, habla claramente y dice santidad de los sacerdotes. Y nosotros, según la palabra, primer libro de Pedro, capítulo 2, verso al 9, nosotros somos real sacerdocio. Aunque no estemos vestidos de negro ni de prieto, somos sacerdotes del nuevo pacto, dice la Biblia. Amén. Somos llamados a ministrar las cosas santas de Dios. Amén. Pero aquí va el estudio en que nosotros vamos a entender por la Escritura cómo es que se le ministra a Dios. Cuando yo hablo de ministrar, significa servir, estar en el servicio. Y según el libro de Levítico 22, del 1 al 4, hay una demanda de parte de Dios para el momento de ministrar las ofrendas. Apliquemos esto a nuestro tiempo. En el antiguo pacto, según la historia, vemos bastantes testimonios de juicios de Dios, de hombres que fallaron, pecaron al momento de ofrecer algo en el altar. Estaban, qué sé yo, con soberbia, se vanagloriaron, etc. En el antiguo pacto Dios castigaba. Lo hace en este tiempo también, porque Dios no ha cambiado. Y nosotros estamos viviendo algo que los antiguos, que los patriarcas, los antepasados, el pueblo de Israel no pudo vivir la dispensación de la gracia, que nosotros estamos viviendo lo más glorioso a su nombre. Entonces, miremos lo que Dios nos enseña en este verso, Iglesia de Cristo, acerca de las imperfecciones. Si usted en su casa le da un poquito de tiempo, se va a detallar por qué causa que Dios prohibía. Aquí hay casi como 11, algo así, o 9 imperfecciones, no logré anotarlas. Hay un sinnúmero de imperfecciones que Dios detallaba. Ojo, estas imperfecciones no quiere decir que Dios no amaba al que tenía las imperfecciones. Simplemente era que Dios no permitía que el que tenga este tipo de imperfecciones, la que la palabra nombraba en este momento, no le era permitido acercarse al santuario a ministrar o al altar, como dice la Biblia, que no podía ofrecer el pan de su Dios a su nombre. Y si hablamos del pan de su Dios, este es el pan. Nosotros como sacerdotes del nuevo pacto ministramos el pan, que es la palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos podemos decir aleluya? Según yo hice un pequeño análisis de cada imperfección. Comenzamos, como dice la Biblia, hablaba de la primera imperfección. Habla del ciego. Estoy en el verso 18 del capítulo 21 del libro de Levítico. Comienza la primera imperfección que Dios enseña, que le diga Moisés, el pastor del pueblo, al sumo sacerdote del pueblo llamado Aarón, y que le diga a su vez a los demás sacerdotes de clase menor, es decir, a los ayudantes del sumo sacerdote. En este tiempo, ¿cómo sería? Al pastor y a los ministros que son cabeza, que son líderes, que son ayuda del pastor, y a los que ayudan a la obra. ¿Sí me hago entender? Por eso le dije que apliquemos esto a nuestro tiempo, porque la Escritura dice, 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra, a su nombre. Dice del ciego, según Lucas 6:39, dice, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Por qué el Señor prohíbe que un ciego, en este tiempo, hablando en este tiempo, no ciego, hablando físicamente, porque Dios le puede mostrar? Estamos hablando de un ciego espiritual, de un ciego que no tiene entendimiento de las cosas de Dios, de un ciego que no tiene conocimiento, que no tiene visión del reino de Dios, a su nombre. Ahora aquí dice la Escritura, el ciego, dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Puede un ministro ciego guiar en determinado momento, cuando el pueblo de Dios viene a un determinado día de culto,
de enseñanza, de estudio bíblico. Por lo general, la mayoría del pueblo de Dios padece un desconocimiento, de una ignorancia y una falta de conocimiento. Viene como una ceguera. ¿Cuál es el propósito de Dios a que un ministro, que un sacerdote, espiritualmente hablando, ministre la palabra? Es para que se le quite la ceguera a los que están recibiendo esa enseñanza. Pero si el ministro que está parado en el lugar santo padece ceguera, aquí se cumple lo que dice Lucas 6:39. No puede un ciego guiar a otro ciego. Los dos caerán en el hoyo de la ignorancia. Hoy en día tenemos montón, a lo largo de la historia y a través de los años, montón de líderes ciegos, ignorantes, neófitos a las cosas de Dios, enseñando a gente que no sabe las cosas de Dios. Es por eso que se sientan en las bancas de la casa de oración para recibir enseñanza. Pero ¿cuál es la demanda? De que Dios desea que el ministro, como en el antiguo pacto, el sacerdote que es ciego, no puede ministrar, no está capacitado, por muy sacerdote que sea. Y aquí dice la Escritura, a los descendientes de Aarón. Todos los descendientes de Aarón, iglesia de Jesucristo, óigame esto, tenían el sacerdocio por el linaje. Pero si ellos por defecto, Dios permitía tantas cosas, nacía ciego, él podía, según la Escritura, podía servirse del pan que se ofrecía en el tabernáculo, pero él no podía prepararlo, ni mucho menos servirlo. Son órdenes de Dios. En este tiempo es igual. Dios ama al ignorante a las cosas de Dios, pero Dios no quiere que el ignorante a las cosas de Dios se quede igual. Es por eso que Dios está llamándonos la atención de que nosotros, como ministros, como creyentes, como predicadores, como líderes, como dirigentes de culto, como líderes de jóvenes, líderes de adultos, como intercesores, no seamos ciegos a la hora de ministrar a su nombre. Ahora dice Hechos capítulo 9 del 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado a su nombre. Estoy haciendo dos comparaciones o un contraste del hombre que ciego no puede servir en el ministerio hasta que le pida a Dios que le haga ver, que le quite la ceguera, como estaba Saulo. Saulo, según la Escritura, antes de su conversión, era un hombre celoso de las cosas de Dios, pero ignorante a la verdad, a su nombre. Y Dios no lo iba a llamar al apostolado, que Dios lo tenía preparado en esa condición. Dios tuvo que quitarle la ceguera. La gloria de Dios le hizo, según lo que dice aquí, que le aparezcan como unas escamas cuando Ananías, un hombre santo que Dios llamó en ese tiempo para ministrarle a Saulo liberación para que se le quite la ceguera espiritual que él padecía, a su nombre. Se da cuenta que cuando Dios llama a un ministro, a un apóstol, a un hombre como Pablo de tremendo ministerio, no lo iba a llamar con el conocimiento de la ley que tenía, si antes no le quitaba la ceguera, para hacerlo ministro del pueblo gentil, a su nombre. Entonces, una demanda de parte de Dios para nosotros, que Dios trate con nosotros y depende de nosotros también, que nosotros le digamos: Señor, quítanos esta venda, quítanos esta ceguera, quítanos esta tela de oscuridad que tenemos para ver tu gloria, a su nombre. Ahora sigue diciendo otro defecto, cojo. Dios nos muestra que tanto el sacerdote como la ofrenda, oiga esto, no debían tener defecto para que pueda ser aceptada por Dios. Miremos a Cristo como siervo y como ofrenda, que fue sacrificado y no se halló en él ninguna tacha, a su nombre. Por la Biblia nosotros entendemos que no se podía ofrecer ofrenda al Señor. El Señor reprendía a cualquier israelita que le traiga al sacerdote una cabra con una pata mocha o que esté fracturado. Es decir, esta es la ofrenda para Jehová. Es ni más ni menos como cuando nos llaman a ministrar y venimos bravos, venimos con mala gana. No lo mire, venimos nosotros ya porque nos están obligando. De esa manera, la ofrenda de nosotros es con defecto, a su nombre. No podemos ministrar así, no sirve lo que estamos haciendo. Apesta delante de Dios. En lugar
de que suba delante de Dios como un perfume aromático, sube como una hediondez. ¿Por qué le digo esto? Para que usted me comprenda lo que le estoy explicando. Porque en el antiguo pacto, cada vez que se ofrecía algo, el sacerdote colocaba la ofrenda o la torta de harina que el israelita traía al tabernáculo o al templo por su pecado, por su culpa o por acción de gracia. Él lo ponía en el altar, y si era un cordero, se quemaba y el olor subía como un perfume agradable a Jehová, cuando Dios lo aceptaba. Pero cuando era una ofrenda que la daban con un trasfondo equivocado, o daban ese cordero cojo, perniquebrado, el sacerdote quizás no lo podía quemar. Si era obediente a Dios, él revisaba la ofrenda. El sacerdote tenía que chequear la ofrenda que recibía y le decía: esto no les puedes ofrecer a Dios, y ni yo voy a recibir eso, ni yo lo voy a poner en el santuario. A su nombre. Hoy en día vemos montones de líderes, obreros, pastores, reverendos, hasta estoy hablando en otros países que le llaman así, que aceptan cualquier cosa que se le entregue al Señor. ¿Por qué? Porque se enoja el pueblo, porque se va, porque se arruga, porque se incomoda. Cuando hablamos en el libro de los Salmos, el salmista que lo dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él merece lo mejor, Él no merece el gabazo de nosotros. Pero estamos acostumbrados, enseñados, que a Dios se le da cualquier cosita que aparezca por ahí. Improvisamos con Jehová nuestro Dios. Y yo me imagino que Jehová nuestro Dios lo que hace es mirarnos, lo que hace es contemplarnos la ignorancia, la inmadurez, la niñez espiritual, el descuido, la vagancia, la ociosidad de todos nosotros. ¿Cuánto le alaban a Dios? A su nombre. ¿Quién es el que vive? Mire lo que enseña según esto el libro de Malaquías capítulo 1 verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire lo que habla Malaquías, sacerdote y profeta de Jehová. Le dice al pueblo, si usted lee en su casa Malaquías capítulo 1, desde el comienzo, habla una reprensión a los sacerdotes. Que los sacerdotes ofrecían cualquier animal, enfermo, pezuñento, desbaratado, cojo, enfermo, lo entregaban. Dice la Biblia así, que lo entregaban. Pero el Señor le decía a través de Malaquías: a ver, entrégale ese animal al príncipe, al rey de Judá, al rey de Israel. Llévaselo enfermo. La gente al hombre le lleva lo mejor, al hombre le entrega lo más caro. ¿Por qué seremos así de ingratos? Discúlpeme, de sinvergüenzas. ¿Por qué seremos así? Porque lastimosamente tenemos una naturaleza mala, egoísta, que no miramos las cosas con la perfección que Dios desea que usted y yo la miremos. A su nombre. Mire lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A qué se refiere esto? Habla de Cristo, que Cristo como ofrenda fue llevado a la muerte y Dios aceptó la ofrenda de su cuerpo. Jehová nuestro Dios, el Padre celestial de todos nosotros, aceptó a Cristo como ofrenda porque Cristo fue perfecto hasta en su muerte. ¿Cuántos lo creen? Entonces Jehová nuestro Dios aceptó a Cristo como ofrenda que Él mismo se entregó. Y con eso, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces Dios nos demanda que si hay imperfecciones en los que somos llamados a participar de este lugar, vamos a tener mucho cuidado a la hora de venir, a la hora de ministrar. Por eso que hay muchos lugares vacíos. Y cuando hay muchos lugares vacíos, hay montones de gente que quiere correr a este lugar porque como que les llama, les fascina, les llama la atención estar parados en un lugar sin saber las graves consecuencias de que trae ministrar de una manera desordenada. A su nombre. Miremos otro defecto, mutilado. Nos muestra otra imperfección que hace que sea imposible hacer bien una tarea. Es verdad, una persona que está mutilada no puede trabajar bien. Estoy hablando en la parte terrenal, pero en la parte espiritual estamos hablando de que nosotros, oiga esto, somos parte del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre.
Y el cuerpo de Cristo no es mutilado. El cuerpo de Cristo, que es usted, que soy yo, no es ciego, no es jorobado, no es enano, no es cojo, no es conforme a todas las imperfecciones que hoy en día padece en gran manera la iglesia de Jesucristo. Que padecen montones de líderes, evangelistas, profetas, apóstoles, pastores, maestros, cantantes, artistas y faranduleros que tiene el pueblo de Dios. Entonces, aquí habla que un mutilado no puede hacer una tarea buena. No la puede hacer. Es por eso que Dios prohíbe que nosotros, si padecemos de este tipo de imperfecciones, espiritualmente hablando, no podemos ejercer un buen servicio. No podemos ministrar a Jehová, a su nombre. Por eso que la Biblia nos enseña la historia de un jovencito llamado Samuel, que él ministró a Jehová delante de Elí y en presencia de Elí. Él miraba cómo él hacía, cómo ministrar al Señor. ¿Se ha puesto usted a pensar, iglesia de Cristo? Ser cristiano, cualquiera es cristiano. El brujo se dice cristiano. Usted le pregunta al borracho. Yo he hablado con borrachos en mi trabajo. Hermano, yo también soy cristiano. Y bien ebrios. Estamos hablando ahora con el pueblo de Dios, que venimos día a día a tener relación con el Dios de los cielos en la casa de oración, que nos llamamos aleluya pentecostales. Hoy en día se ha hecho usted esta pregunta: ¿estaré yo ministrando correctamente el nombre de Jehová mi Dios? Ya le expliqué que ministrar significa servir. Hay gente que no le sabe ministrar a Jehová, no le sabe servir. Y una vez me dijo alguien: ¿y por qué no le podemos servir? ¿Por qué no le podemos ministrar bien a Jehová? Porque no lees el manual que Dios dejó para los sacerdotes. Usted ve un sacerdote católico, ellos tienen congresos, ellos tienen seminarios, ellos tienen institutos, porque así le demanda el clero religioso de las tinieblas. Pero ellos se apegan a eso estando equivocados. Hoy en día Dios nos demanda a nosotros apegarnos a la ley poderosa de Dios, a la ley de fuego de Jehová, que es su palabra. Y hoy en día montones de nosotros no nos apegamos a esto para ser nutridos, para ser conocedores de la verdad y de cómo ministrar a Jehová nuestro Dios, a su nombre. Mire lo que dice acá acerca del sobrado. Aquí hablaba de, en verso 18, hay otro defecto, que sea sobrado. Yo busqué en un diccionario bíblico. La palabra sobrado significa audaz, atrevido, depravado. Ay, ay, ay. Mire lo que significa el sobrado. ¿Y qué decía el Señor en su palabra? Que los descendientes de Aarón que tengan este defecto o que sea sobrado no puede ministrar y ofrecer el pan de su Dios, a su nombre. Ahora, identifiquemos esta palabra: audaz, atrevido y depravado. Yo creo que hemos visto estas características en montones de líderes, en montones de ministros de diferentes lados, nacionales, internacionales, locales, provinciales, en cualquier sitio. Lo hemos visto. Y no hay un temor, no hay un respeto a la hora de ministrar. Hermano, venga, predique y ya está. Quiere que se está quitando pulga al rato de la hora y se pone el terno y viene a ministrar y aleluya y gloria a Dios y se acabó el cuento. No es así. Tenemos que tener cuidado. El día que montones de líderes le sepan meter, inyectar, mejor dicho, dentro del corazón del pueblo de Jehová lo que es saber ministrar el nombre del Señor, lo que es saber servir en el altar. Oiga, la iglesia de Jesucristo subirá, resplandecerá. Pero tenemos montones de gente ignorante que no han sido calificados por Dios. Son calificados por el dedo del hombre. Ah, no, tú creo que eres pastor. Ven, ocúpate el sitio. Ellos ponen y vemos un montón de descrédito que tiene el nombre de nuestro Dios. Es por eso, iglesia de Cristo, que habla otro defecto: quebradura de pie. Una imperfección que imposibilita el caminar. Alguien que tiene quebrado el pie tiene que estar bastante tiempo guardando reposo. Lo enyesan, lo operan, le ponen clavo, dependiendo de lo que tenga. Espiritualmente es así. Si yo sé que mi caminar con Cristo está quebrado, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pedirle al médico de los médicos que restaure mi caminar. Señor, así no te puedo servir. ¿Qué gloria voy a recibir yo así? ¿Y qué gloria va a salir de mí? Como un canal de bendición que el pueblo va a recibir. La gloria que viene por medio de mí y es transmitida hacia tu pueblo.
Tenemos que entender eso, tenemos que analizarnos a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué tipo de imperfección tendré yo? ¿Tendrá usted? ¿Tendremos nosotros delante de su presencia a la hora de ministrar? Le digo la verdad, amada iglesia del Señor, que mientras yo analizaba esto y lo hacía en borrador, estábamos en el centro de salud, en el Cisne 2, allá estaba, mi esposa estaba en el chequeo normal antes de dar a luz. Y yo estaba, escribe, todo el mundo pasaba, ya era una bendición que Dios me traía sobre mi vida. Eso parecía letra china. Yo digo, Señor, cuando llego a casa, lo ordeno. Porque Dios me estaba dando algo para el pueblo y Dios me ministraba mi corazón. Ministrale esta palabra a mi pueblo, que va a caer temor sobre los que tienen el llamado al ministerio, a su nombre. Es por eso que yo decía, Señor, yo soy el primero que estoy recibiendo reprensión. Porque la palabra viene primero para el predicador y luego el predicador enseña lo que Dios está amonestando. Esta es una enseñanza, un estudio bíblico, Iglesia de Cristo, pero para amonestación de lo que somos llamados a ministrar. Y ojo, con esto no le estoy diciendo, uy, ya pastor, ni me llame a cantar. Porque si es así, entonces usted es cobarde. Usted le gusta quedarse como la imperfección que está aquí, enano o enana, a su nombre. Si hay gente cobarde, no le gustan los desafíos. No le gusta ponerse metas, propósitos, le gusta quedarse ahí. No lo hice y se quedó. En Cristo somos llamados a conquistar. En Cristo somos llamados a poseer. Somos llamados a tener victoria. ¿Cuántos lo creen? Miremos otra imperfección que dice aquí. Rotura de mano. Imposibilita usar el brazo. Dice otra imperfección, jorobado. Nos muestra que debemos estar listos para la acción de servir. Yo busqué también lo que es jorobado en un diccionario bíblico, y en este diccionario bíblico el comentarista hablaba acerca de la joroba espiritual. Significa que no podemos estar así, sino que tenemos que estar listos para la acción de servir, es decir, de ministrar. Usted ha visto un montón, hermano, predique, porque dicen hermano. ¿Quién quiere ayudar? ¿Quién quiere hacer la obra? ¿Quién quiere comer? Manos y patas, y hasta la lengua saca. Aquí sí somos Iglesia de Cristo. Por eso acá yo busqué algo según esto para connotar. Primera de Pedro 1:13. Mira lo que dice el apóstol. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira lo que dice el apóstol. Ceñid los lomos. O sea, hay montones de cristianos que espiritualmente están jorobados. Parece de la película Jorobado de Notre Dame. Así hay montones de cristianos espiritualmente jorobados. ¿Y a qué se debe esa joroba? Porque Cristo no ha sido perfeccionado en ellos. Se han dejado poner peso y están así. Aquí dice, los lomos de vuestro entendimiento. Estamos hablando que para ministrar necesitamos estar bien preparados acá. Acá. No, que yo tengo 50 años, montones de gente tiene bastante años en el Evangelio y no sabe ministrar a Jehová. ¿Por qué? He tenido debates con líderes, con pastores, y yo les digo, hermano, es que hay grandes fallas. Una de ellas, porque no se les enseña. 2, porque los líderes que tienen no les enseñan. 3, porque la aprendieron y dejaron de seguir haciendo. Usted, si nadie le enseña, ¿cómo dice la Biblia que uno va a ministrar si nadie le enseña? Por eso es que la demanda de Dios primero es para los que son llamados al ministerio, que antes de que seamos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, debemos de ser maestros del pueblo de Dios. Si usted lee las epístolas de Pablo, cada vez que Pablo hablaba, él decía, fui constituido predicador y maestro de los gentiles. Hoy en día, ¿qué es lo que se ministra? Entre comillas, usted en las redes sociales, en cualquier plataforma de internet, ¿usted qué es lo que encuentra? Que toda la gente se cae patas arriba, se mueve que da miedo, dan vueltas hasta pasado mañana, hablan 10.000 lenguas y creen que eso es manifestación solo de Dios. Eso es parte de las cosas de Dios. Pero Dios nos llamó a que nosotros como líderes hagamos discípulos. Dios no quiere gente llena en una congregación que haya 1.000 gente, 10.000 gente y montones de esa gente que pertenecen a la casa de oración.
de 10.000 personas que forman una organización cristiana, todos ellos sean ignorantes. Hay gente que se golpea el pecho, no, mi iglesia es grande, mi iglesia tiene 1.000 miembros, 2.000 miembros, y de los 1.000 miembros, ¿cuántos serán preparados al ministerio? ¿Cuántos sabrán ministrar a Jehová? Por eso que siempre la Biblia nos enseña que el Señor viene por un remanente. Por un remanente. El Señor no le deslumbra ver 100.000 gente reunida en un día de culto. ¿Usted se ha visto los conciertos? Todo el mundo va ahí. Pero llaman culto de nación. ¿Se acuerda de lo que salió para clamar por nuestra nación? Hicieron un clamor en el estadio Modelo. Nadie fue. El pastor del instituto bíblico en el cual yo estoy asistiendo, él dijo, fue un fracaso. A mí me enseñaron los otros videos que solo se enfoca en la tarima. Los otros videos enfocaban en lo demás. Era vacío, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. La gente no se supo organizar. Pero llaman un concierto, que es muy lindo alabar a Dios. Yo le digo que hermano, es muy lindo. Pero hoy en día se ha cambiado la manera de servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay líderes que más les gusta eso. ¿Por qué? Porque eso deja. De organizar un concierto, de traer a un espantapájaro, un bandido de quien sabe dónde venga. Eso deja plata a los organizadores, le deja los bolsillos llenos, montones de sinvergüenza que lo que quieren solamente es espectáculo dentro del pueblo de Dios. A eso estamos llegando, a esos niveles de ignorancia. Y vemos que eso se llama gloria. Tenemos que entender que lo que Dios nos está llamando es aprender a ministrar. Mire lo que dice acá, otra imperfección. Enano. Efesios capítulo 4, verso 13, habla acerca de esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos hablando que las imperfecciones que Dios les marca a los sacerdotes, por lo cual, si tienen estas imperfecciones o una de ellas, no pueden acercarse a ofrecer el pan de su Dios. No pueden, no podían. Y si ellos sabían, por temor a Dios, me quedo a un lado. Estando hablando imperfección física. Ahora la estoy aplicando imperfección espiritual. Como ministros de Dios, como iglesia de Jesucristo, como el cuerpo glorioso de Cristo que somos. Usted debe de considerarse cuando se entregó a Cristo. Oiga, póngale mucho cuidado a esto. Usted y yo debemos saber cuándo nos entregamos a Cristo. Yo lo tengo bien marcado en mi vida. Justo un día antes, el 16, nació mi hijo. Y el 15, yo cumplí 19 años en los caminos del Señor. ¿Por qué le digo una fecha? Porque usted debe de saber cuándo nació de nuevo. Cuántos años tiene ahora. Y usted espiritualmente debe saber cuánto ha crecido en el Señor. ¿Cuánto ha crecido? Tiene 20 años y permanece de 30 centímetros. Parece la pulga atómica, espiritualmente hablando. Es una alabanza al Señor en esta hora. Suelte una alabanza y aplauso al Señor en esta hora. A su nombre. Mire lo que dice el apóstol. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire el deseo de Pablo, que era el deseo de Dios, hablando a través de Pablo, que todos tengan la estatura de un varón perfecto. ¿Cuál es ese varón perfecto? Cristo. Todos tenemos que llegar a Él. Por eso que Pablo siempre decía, sed imitadores de mí, dijo Pablo, porque yo imito a Cristo. Si tú me imitas a mí, Pablo le decía a todos los que lo miraban, imítame a mí, porque al mirarme a mí, yo estoy imitando a Cristo. Pero Pablo lo decía porque él se esforzaba en vivir una vida agradable a Dios. Y no había un enanismo en Pablo. Pablo en su epístola él decía, yo he hecho más obras de parte de Dios, no yo, sino el poder de Dios en mí. Era un hombre que tenía un ministerio gigante. Dios le entrega algo a un hombre, a una mujer, pero en usted y en mí está que nosotros crezcamos juntamente con eso. A mucha gente le han dado palabras proféticas, promesas, lo han ministrado, le han hablado en lengua, lo han hecho danzar, lo han bañado en aceite y le han dicho, ¿qué campaña tiene?
Naciones te esperan, aviones te esperan, tarimas te esperan. Y ahí se quedan esperando porque nunca nos preparamos muchos de nosotros. Y ahí se quedarán. Y ojo que no se quedan ahí. Ahí Dios permitirá que otro se pare, que tiene hambre y sed de las cosas de Dios. Mire lo que dice Pedro. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 2. Decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pablo está diciendo que la leche espiritual es la palabra. Así como un niño recién nacido, que el niño recién nacido es leche, comienza a estar pegado al seno de la madre. Luego que se destetó, el niño sigue a tener comiendo. Hoy en día se inventaron en los métodos modernos la leche química, lo que son las fórmulas preparadas. Pero eso quiere entender que el niño tiene que seguir alimentándose para crecer. De igual manera nosotros como cristianos tenemos que tener una estatura determinada. Es decir, Dios dice, bueno, tú tienes 30 años conmigo, tú tienes 20 años conmigo conociéndome, pero en 20 años yo tenía en mi mente, en mis propósitos, en mis diseños, que tú tengas este nivel. Pero paso el registro y no tienes lo que yo deseo de ti. Meditemos nosotros, amada iglesia, cuál es la estatura espiritual suya y mía delante de Dios. Cada uno debe saber cómo camina, cómo se alimenta, cómo crece. Así como nos preocupamos por meternos una vitamina C, un calcio, un calcibón, se mete cualquier cosa porque le pega la gripe. Nos cuidamos porque no nos mate el COVID, la peste del chancho, la peste del perro. Tantas cosas que están saliendo. Nos cuidamos de todo porque espiritualmente no nos metemos todas esas vitaminas que están encerradas en la palabra de Dios. A su nombre, ese es lo fuerte que es para el Señor. A su nombre, que es el que vive. Mire lo que dice ahora, nube en el ojo, otra imperfección. Le puse algo que impide ver con claridad las cosas. Yo creo que es una enfermedad que muchos seres humanos padecen a nivel mundial. Nube en el ojo, luego se forma la llamada catarata. Eso es algo que imposibilita ver rotundamente al ser humano, no lo deja ver. Tienen que intervenirlo quirúrgicamente. Amén. Estamos hablando en la parte terrenal. Pero le dije yo, apliquemos esto a nuestro tiempo, en la parte espiritual que nosotros tenemos en el ministerio del Espíritu. Hay mucha gente que tiene nube en el ojo. Una nube puede ser algo que te impide ver con claridad el propósito de Dios. Una de esas nubes que están en tu vista espiritual puede ser el afán, la ansiedad, el pecado, un sinnúmero de cosas que están ahí y no se sale, está ahí. Tiene que venir el cirujano grande, el Espíritu de Dios, para operarte la vista y quitarte esa nube. A ti, a mí, a quien sea, pero está en nosotros. Mucho más si somos ministros de parte de Dios, mucho más si somos llamados de parte de Dios. Con mucha más razón si somos llamados, si Dios nos ha revelado, si Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho quién está llamado y ya predicamos, somos ministros del altar, echamos fuera demonios. Oiga, tenemos que tener mucho cuidado a su nombre. Es por eso, iglesia del Señor, que cuando hablamos de eso, tenemos que voluntariamente ponernos en manos del Espíritu de Dios para que nos lleve el quirófano. Es decir, tenemos que hacer lo que dice la palabra, tenemos que abstenernos. No puedo ministrar así, no puedo, estoy mal, no puedo ofrecer el pan de Dios con sarna, con enanismo, con empeine, con ceguera, como estos defectos que está hablando la Biblia. Yo creo que el pueblo ya está entendiendo esta enseñanza. Es una amonestación de parte de Dios para todos nosotros. Amén. Ahora habla otro defecto que podía tener el sacerdote, dice sarna o empeine. Oiga, creo que en determinado momento aquí no le ha venido una rasquiña. Y es rica esa rasquiña, ¿verdad? La gente se lo pica, se pone limón, se pone sal y están así que se rascan. No podemos ministrar. ¿Por qué? Porque científicamente se ha comprobado que toda sarna, todo empeño, toda tiña, como la dice la Biblia, eso es contagioso. Espiritualmente un ministro con sarna, con empeine, al pararse aquí un sarnoso, discúlpeme, pero la palabra que está en la Biblia. Un ministro, un predicador, un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, o lo que sea que Dios le haya dado, si en determinado momento se le pegó sarna, no puede ministrar, ni mucho menos ponerle la mano a usted, porque lo llena de sarna y de piojo. Porque hoy en día
Mucha gente corre cuando hay manifestaciones apostólicas y proféticas y luego vienen turbados. Porque hay gente que le emociona, que le profetiza en el futuro, que le diga qué cosa va a pasar. Oiga, la Biblia le profetiza lo que usted quiere saber. Si yo lo busco, me espera el lago de fuego. ¿Qué profecía más quiere? Es que así somos. ¿Por qué? Porque es bonito. Es bonito que nos calienten la oreja y te roben la plata. Sí, porque tras de que te mienten estos sarnosos, estos ciegos espirituales, estos enanos espirituales que son llamados ministros, tras que nos engañan, te roban. Y al pueblo le gusta. Eso es lo peor. Es como el político. Igual, esa sarna de la politiquería del mundo se ha metido al ministerio. Ese empeine de la política se ha metido al santuario. Por eso que hoy en día hay menos ministros dedicados al Señor y hay más asalariados. Hay más asalariados. Por eso, como hablaba el día domingo el pastor de ese ministro que fue a reclamar la ofrenda, ahí tenemos un hombre que algo padecía. Ese era un leproso como Giesi, que le gustaba esto. Por eso tenemos que meditar, iglesia del Señor, cómo estamos nosotros delante de Dios. Señor, pásame en tu escáner glorioso y mírame qué defectos tengo. Y urgente, cita médica con el Dios de los cielos. Y 24/7 atiende. Y Él desea que su pueblo venga a que el Espíritu Santo lo perfeccione a su nombre. Aquí hay algo que Dios me ministró profundamente en lo que señala el último o la última imperfección de lo que estamos nosotros meditando en Levítico 21 del 16 al 20. Testículo magullado. Podemos ver esto en la parte espiritual. ¿Qué significa ser estéril o tener esterilidad? Yo marqué algunos textos. Génesis capítulo 17 del 4 al 6, Génesis 35 del 9 al 11, sobre hombres de Dios, específicamente sobre un hombre llamado Jacob, sobre otro hombre llamado Abraham. Cuando Dios llamó, el Señor puso una simiente de bendición, puso una semilla de prosperidad, de fructificación. Cuando Dios llamó a Jacob, ¿qué le dijo? Naciones procederán de ti, reyes nacerán de tus lomos, se le dijo a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: y haré tu nombre grande y serás bendición. Amén. Pero ¿por qué Dios prohibía que un sacerdote en el antiguo pacto que tenga el testículo magullado no pueda ministrar? El testículo magullado es un golpe, una lastimadura o una herida en la parte privada de los varones. Y médicamente se ha comprobado que eso al hombre que en determinado momento quiere procrear, no puede. Apliquémonos a términos espirituales. ¿Por qué vemos ministros secos espirituales que no tienen hijos en el ministerio? Años, y dice, pero no crece la obra. Amanda Aquila, la Basama. No crece el ministerio. No nacen hijos espirituales. ¿A quién le va a entregar el legado? A su nombre. Padecen testículos magullados, o es decir, son estériles. Y un sacerdote en el antiguo pacto que tenía esta imperfección no podía ministrar. Hoy en día montones de gente que no tiene bendición, que tienen testículos magullados espiritualmente hablando, es decir, padecen esterilidad o son estériles, están ministrando en todo lado. ¿Cómo yo veo, cómo yo identifico a un ministro estéril, a un ministro varón o mujer que padezca esterilidad? ¿Cómo yo lo detecto? Que no hay florecimiento en la vida de él, no florece nada, todo es seco, todo es muerto, todo es marchito, todo es una vida seca espiritualmente hablando. A su nombre. Meditemos cómo estamos nosotros delante de Dios, iglesia del Señor. Es por eso que yo coloqué esto. Y mire lo que yo señalé. Deuteronomio capítulo 23 verso 1. Dice de esta manera: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Mire lo que decía el Señor en el antiguo pacto. Estoy explicando esto para que nosotros, con la mente de Cristo que tenemos, lo apliquemos
a nuestro tiempo en la parte espiritual. Decía, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, está hablando de los dos, o amputados su miembro viril. ¿Cuánto hemos visto en este tiempo que es algo que corre, que da miedo en las redes sociales? Un video de un hombre afeminado que quiere que lo tomen en atención. Él padece esto. Si él no se lo ha amputado físicamente, Satanás le ha amputado su virilidad, por eso que él siente y se cree como mujer a su nombre. Y hoy en día se han apoderado del lugar santo montones de afeminados que tienen amputado su miembro viril espiritualmente hablando, es decir, los afeminados. Entonces no pueden ministrar y ni entrar en la congregación de Jehová. Es decir, Dios no te va a dar el pase. Que te dé el pase el concilio fulano, a Dios no le interesa. Pero si Dios no te lo da, estás descalificado a su nombre. Yo creo que todos nosotros hemos visto ese video en las redes sociales. Él exige, él se molesta porque no lo atienden, porque no lo aman, dice él. Entonces, es por eso, Iglesia de Cristo, que Dios está ministrándonos esta palabra para que nosotros nos demos cuenta de que cuando Dios hace un cambio, lo hace genuino, lo hace completo. Al hombre y a la mujer que Dios va a llamar al ministerio debe tener santidad a su nombre. Y si hablamos de santidad, estamos hablando de pureza, y la pureza también significa limpieza. Hubo una parte en el campamento de Israel, libro de Números más o menos, que dice el Señor que le dio una orden al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel acampaba cuando iba a la guerra. El Señor le dijo al profeta Moisés: dile a todo el pueblo de Israel, a los varones de guerra, a los príncipes, que lleven una estaca, o sea, un palo, y que cuando ellos hagan sus necesidades, como decimos acá, hagan el dos, ya, para que entiendan. Tengo que hablar así para que el pueblo no se me maree. Dice el Señor: cogerán una estaca y cubrirán el estiércol, porque Jehová tu Dios anda en medio de ti. Es decir, que a Dios no le gusta pasearse en medio de la inmundicia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le alaban? Vaya. Hoy en día vemos tantas inmundicias en la iglesia y creemos que el Espíritu, hay que ver cuál Espíritu se está paseando, porque el Espíritu Santo de Jesús no se pasea donde hay inmundicia. Que Él descienda a reprender y a decir que limpien, que abandonen, eso es otra cosa. Pero que Él se agrade y viva y congregue con el pueblo en inmundicia, no lo hace Dios de los cielos. Hace rato que se fue. Dios nos está llamando la atención, Iglesia de Cristo. Amén. Miremos lo que dice el otro verso de estudio, Levítico 22, del 1 al 4. Aquí hay un mandato de Dios para Aarón y sus hijos, es decir, los ministros de Dios. Anoté estos 4 versos para ir meditando, estudiando lo que dice acá. Según lo que dice acá, dice de esta manera: habló Jehová a Moisés diciendo. Por eso esto es un mandato de Dios para Aarón y para los ministros, para los sacerdotes, porque nunca Dios va a dejar a los líderes ministrar con los razonamientos de ellos. A los que son llamados ministros del santuario, es decir, los que tienen ministerio, los que Dios los ha llamado a servirle, Dios nunca lo va a dejar a vivir con la mente de ellos. Siempre Dios le va a decir: tienes que hacer esto, tienes que organizarte de esta manera, quiero que hagas esto, quiero que le digas al pueblo esto. ¿Me hago entender? Dios toma la vida de los ministros y dirige su plan, el Señor, a través de sus ministros. Entonces Jehová habla a Moisés para que le diga a su hermano. Verso 2: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan, es decir, que se detengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Yo coloqué acá un pequeño análisis que Dios me permitió hacer. Capítulo 22 del libro de Levítico, verso 2. Habla de abstenerse de ministrar las cosas santas de Dios cuando estamos mal, y por ende debemos de buscar el arrepentimiento y la santificación. Acá dice en el verso 2
No profanen mi santo nombre, dice de esta manera, ¿cierto? Yo busqué un diccionario, lo que significa profanar, diccionario bíblico. Profanar quiere decir no honrar y no dar el valor adecuado a las cosas sagradas. Por eso que hay gente que no honra las cosas de Dios, no glorifica, no le da el valor que realmente merece este lugar, estar sentadito. Hay gente que, mire, hay gente que se ha mareado, se ha confundido, ha malentendido las cosas, cree que porque usted no está acá parado no le va a pasar nada. Mire, yo presencié en la iglesia que yo congregaba, Santidad de Dios, una mujer en la silla, a cafetear, se murió. ¿Qué usted cree? Porque está acá, aquí Dios lo va a matar y allá no. Yo vi a uno que en plena silla le reventaron los pulmones. Entonces tenemos mal entendimiento y creemos que Dios maneja las cosas a nuestra mente. Hay que mirar el manual de las cosas de Dios. Aquí en la Biblia está el carácter de Dios, cómo opera Dios. Jesucristo dijo, y si uno medita en la palabra, ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. Ellas las que dan testimonio de quién es Dios, cómo es Dios, cómo Él opera, cómo Él reprende y cómo Él bendice. Ahora, dice, primer libro de Samuel, yo adjunté este verso. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 16 al 17. Miren esa historia. Dice de esta manera: y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Se da cuenta de quién está hablando aquí? Está hablando de los dos sacerdotes. ¿Quién eran esos dos sacerdotes? Los hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Eran sacerdotes de Jehová o no lo eran? Claro que lo eran. Pero si usted en su casa, yo le invito que lea la historia de estos jovencitos. Dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué significa? Que eran ciegos, eran enanos, tenían defectos. Es decir, Dios te llamó al ministerio. Ay, hermano, a mí me dieron una palabra del cielo. Sí, te la dieron. ¿Y qué estás haciendo? Dice la Biblia que estos eran sacerdotes. Venían de la casa de Aarón, pero eran impíos. No tenían conocimiento, eran ignorantes. En esta parte de la Biblia dice que el israelita venía con su ofrenda. Y el israelita tenía que darle al sacerdote la ofrenda para que él la queme en el altar. Pero dice la Biblia que si el israelita le decía quema primero esto, entonces ellos venían y por la fuerza le quitaban la ofrenda. ¿Y qué dice la parte última? Los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hoy en día, ¿qué habla la gente de las cosas de Dios? Si el evangelio es puro dinero. ¿Verdad que así hablan? A todos nos tienen así, a todos, por culpa de unos 4 o 5 sinvergüenza, bandido y pícaro. A su nombre. Gloria a Dios. Por uno pagamos todos. Aquí dice que por ese accionar o por ese proceder de los dos sacerdotes de Jehová, que eran impíos, que eran ciegos espiritualmente, ellos no tenían ceguera física, pero eran ciegos a las cosas de Dios. Lo que ellos hacían hacía que el pueblo desprecia las cosas sagradas. Y luego de eso, según la Biblia, dice que vino un varón de Dios y le dijo al sacerdote, al mayor, al líder, siempre la reprensión no viene primero a los que la hicieron, viene al cabeza del ministerio. El profeta de Dios vino y le dijo, no has honrado a Dios, sino que has engordado a tus hijos, no los has estorbado. Nunca le has dicho nada. Has visto que tus hijos son sinvergüenza, hacen lo que le da la gana con mis ofrendas, con mis sacrificios. Nunca les dices nada. El Señor le habló porque era así la verdad. Entonces, si estamos hablando en el verso 2 que hay que abstenerse de ministrar cuando estamos mal, tenemos que hacerlo para que no venga mayor ira sobre nosotros. ¿Por qué digo mayor ira? Porque si usted y yo estamos mal, desde ese momento Dios está molesto con nosotros. No crea que Dios le va a pelar el diente y le va a tirar flores. Dios está molesto. ¿Por qué? Porque es llamado al ministerio y no se educa, no se disciplina, no se llena del conocimiento, no se llena del aceite, no se llena de la unción, no se equipa con las armas espirituales que Dios le ha dado.
y tras que no hace eso, viene y sigue pecando, sigue comportándose de una manera inicua. Entonces añadimos pecado y tras de eso, tras que estamos ciegos, ignorantes, tras que nos rebelamos, ministramos, tenemos la desfachatez, como decía Rafael Carrea, somos caretucos y ministramos en el altar con todo eso encima. Entonces el Señor está hablando, mire el prefacio del capítulo 22, lo que dice, solo la palabra nos da una reflexión a nosotros. Santidad de las ofrendas. Cuando se convoca ayuno, eso es una ofrenda. Cuando hay un culto, esa es la ofrenda para Dios. Cuando usted canta, es la ofrenda que usted le está dedicando a Jehová. Cuando yo predico, la ofrenda que yo le estoy dedicando a Jehová. Todo lo que hacemos es una ofrenda. Tenga cuidado cómo lo hace. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Poderoso Dios. Ahora mire lo que dice el verso 3 del capítulo 22 del libro de Levítico. Diles, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Jehová, ojo, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo, Jehová. A su nombre. Yo creo que mucha gente no toca esto. Cuando digo mucha gente, me refiero a ministros a nivel mundial. No tocan esto porque hay gente ignorante que dice, no, eso era en el antiguo pacto. Si Dios cortó a una pareja de matrimonio, estaban en medio de la congregación del pueblo del Señor, eran ayudantes, colaboradores de los apóstoles del Señor, estaban en medio de las cosas santas, estaban ministrando negocios, fueron a vender una heredad, cogieron y se guardaron 4 centavos, y con 4 centavos el Señor les cortó el cuello. Porque hay gente sin vergüenza, gente que le roba a Dios en todo, en ofrenda, en diezmo, en tiempo, en todo. Si le pudieran quitar el trono, Jehová se lo quita. A su nombre. Ojo, mire lo que yo puse, algo que Dios me comenzó a ministrar. Acá nos habla que sabiendo cómo estamos, de toda manera participamos del altar. Sabemos cómo estamos. Levítico capítulo 10, verso 1 al 3, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué va a decir el sacerdote si es Dios que ministró juicio sobre los hijos de él? ¿Qué podemos decir cuando Dios habla? No repliquemos cuando Dios dice la verdad. A su nombre. Oiga, hay gente sin vergüenza que Dios le dice algo y no, que es así. No, me cállese la boca, usted y yo callémonos. Porque más gana el necio cuando se calla, dice la Biblia. Miren lo que enseña la palabra del Señor. Está hablando el Señor que estos hijos de Aarón ministraron mal. ¿Y qué dice la Biblia? En los que a mí se acerquen, dice el Señor, seré glorificado. Es decir, que cuando yo me acerque al altar a ministrar, a servir a Dios, Él se va a glorificar. Pero ¿cómo es que Dios se va a glorificar? Cuando Él sabe, cuando Jehová nuestro Dios ve en nosotros que no haya inmundicia. Así lo dice la palabra del Señor. Que los que se acercan a Jehová teniendo inmundicia sobre sí serán cortados. ¿A cuánta gente Dios le ha permitido en adulterio, en fornicación, en chisme, en sinnúmero de cosas, y todavía siguen vivos? Es una misericordia. Y a veces abusamos de esa misericordia. No, que yo no soy adúltero. Sí, pero a las 5 son las 9 que da miedo. Somos divisionistas, somos pleiteros, bochincheros, peleones. Y estoy bien. Si nosotros tenemos esa situación, tenemos sarna, tenemos lepra, tenemos ceguera, tenemos nube, estamos enanos, estamos fracasados. Tenemos que venir al altar para buscar arrepentimiento y pronto auxilio. A que Dios trate con nosotros. A su nombre.
Mire lo que dice el verso 4 para terminar. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen. ¿Se da cuenta de esto? Mire, Dios es tan santo, es tan puro, es tan limpio, que confundimos a Jehová nuestro Dios con Papá Noel, que confundimos a Jehová nuestro Dios con Mickey Mouse, que confundimos a Jehová nuestro Dios con el santo del pueblo. Jehová es santo, como dice la Biblia, 3 veces santo. Aquí dice, cualquier varón que fuere leproso, de nuevo menciona la lepra. Y si nosotros miramos por la historia de la Biblia, la lepra era algo contagioso, y así el que leproso esté apartado hasta que se le quite la lepra. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo si no estoy leproso? ¿Cómo sabemos? Hay montones de leprosos en el pueblo de Dios. La Biblia habla de un rey que se molestó cuando los sacerdotes de Jehová le prohibieron ministrar en el santuario, y él se llenó de rabia, y en su rabia le brotó lepra en la frente. Es decir, a los que sufren de mal de rabia, están con lepra. A los que se enojan, se molestan, se les sube el azúcar, para mí está leproso, según la Biblia. A los codiciosos también se llenan de lepra como Giese. Libro de Números, capítulo 12. María, la profetisa, por lengua larga, por murmurar del varón de Dios, se llenó de lepra. Ay, ay, ay. No, es que es la verdad. Mire, según si usted lee la Biblia, María y Aarón, sacerdote, murmuraron de Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado Moisés. Según se cree que la mujer cusita era de raza negra. Entonces ahí estaban los criticones. Estaban hablando. No es pecado que usted hable, es cómo habla, cuál es el trasfondo de su comentario. Que va veneno, que lleva muerte, que lleva toxina y envenena la vida de quien llegue ese mensaje. A su nombre. Entonces, vemos que la palabra nos está diciendo que fuera leproso o padeciera flujo, cualquier tipo de flujo. Hay gente que tiene heridas, que tienen fisuras, que tienen nacidos. No podemos ministrar porque estamos heridos. Nos mandan reposo, tenemos que guardarnos. Ahora dice acá, hasta que esté limpio no comerá de las cosas sagradas. Era una prohibición de parte de Dios para el sacerdote, que no coma del altar, de lo que se sacrificaba en el altar, sea un cordero, sea un pan, sea un cabrito, sea un pollino, lo que sea. Él tenía libertad de comerlo, pero si estaba leproso, si estaba sarnoso, si estaba con flujo, si estaba con cualquier tipo con cualquiera de estos defectos, él no podía tocar nada de las cosas santas. Hoy en día vemos que en el altar de Dios se trepa, discúlpeme, el perro y el gato, y se pelean cuando no los llaman. Es una pelea, que así se pelean por la salvación. Señor, yo quiero irme contigo. Ayúdame a reconciliarme día tras día. Ayúdame a santificarme. Ayúdame a cada día ver tu gloria. Que así fuera. Pero es una competencia con este lugar. ¿Quién es más grande que el otro? Aquí nadie es más grande que nadie. El único más grande es Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos le alaban a su nombre? Entonces, dice la palabra, el que tocare cualquiera cosa de cadáveres. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo lleno de muertos. Estamos hablando de la vida espiritual. La iglesia se mueve en medio de una muerte espiritual. ¿Amén o no amén? Amén. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos creemos que un barco anda sobre el agua, verdad? Un barco anda sobre el agua y anda bien, no se hunde. Pero da la casualidad que un pequeño huequito hace que el agua entre y cuando uno menos se da cuenta, se fue para el fondo, a pique. Entonces, de igual manera, nosotros como pueblo de Dios somos aquel barco que tenemos la habilidad de parte de Dios para andar sobre este mundo, pero no contaminarnos en este mundo, ni involucrarnos con este mundo.
¿Cuántos estarán involucrados con el Mundial de Qatar? No lo mire. Ya están metiendo a la nariz donde nadie los llama. Y se pone bravo. No importa. Porque a Jehová le sirve, no a usted. Entonces aquí está diciendo, el que tocare cualquiera cosa de cadáveres. Mire, si usted no lo sabe, hay un video que está circulando en redes sociales. La oscuridad detrás del Mundial de Qatar. La muerte que hubo para hacer todos los estadios apurados, que la FIFA ordenaba, que la FIFA exigía para celebrar, patear una pelota y que montones de creyentes estén abobados mirando el cajón del diablo. Montones de obreros murieron, montones de obreros fueron trasquilados, montones de trabajadores fueron robados sus derechos, sus seguros, sus trabajos, lo tenían con hambre, no les importó. ¿Para qué? Para que se logre lo que usted ve bonito en la televisión, pero hay oscuridad. Y cuando yo me siento y estoy ahí atento, mirando el reloj, a sentarme mirando la basura del diablo, usted está siendo partícipe de esa abominación. Santo Jehová. ¿Para qué me invitaron? A su nombre. Es por eso, iglesia de Cristo, que Dios es santo por sobre todas las cosas. Aquí dice, el que tocare cualquiera cosa de cadáveres. Por eso que dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me conviene, pero no todo me edifica. Usted puede ver el Mundial, claro que lo puede ver, pero que sacó nada. Antes más bien perdió tiempo, perdió momentos de orar, de leer la palabra. Ah, no, es que ya oré. Ah, no, es que ya leí. No, váyase rápido. Dios demanda santidad a la hora de ministrar y a la hora de ofrecer la ofrenda. Mire la enseñanza que el Dios de los cielos está dando en esta noche. No podemos tocar cualquier cosa de cadáveres. Cadáveres, muertos. Hay montones de muertos afuera. Muertos inconversos y muertos pertenecientes al cuerpo de Jesucristo. Que te ofrecen cosas. Y usted, venga en tu reino. Véngase para acá. Porque no tiene visión, está ciego, tiene nube en el ojo, está enano y no ve el engaño. Le pongo un ejemplo. Hubo un hombre llamado acá, rey de Israel, le ofreció un gran banquete a Josafat. Le preparó, dice que mató vaca, mató toro, le puso vino, le puso carne, le preparó un gran banquete, este hijo del diablo llamado acá, al rey de Judá llamado Josafat. Una gran comelona le puso. ¿Y cuál fue el propósito de esa comelona? De decirle a Josafat, sube conmigo a pelear a Ramón, porque ya me profetizaron los profetas que Dios está conmigo. Entonces, acá ya estaba ciego y acá pensaba que Josafat también estaba ciego, que también estaba sarnoso y leproso y enano espiritualmente. Pero Josafat todavía tenía un poco de temor de Dios y dijo, preguntemos a Dios si es que vamos. Entonces, hay gente que no discierne porque tiene ceguera, tiene nube en el ojo y no ve lo que le están ofreciendo, que a través de eso te pueden volar el cuello espiritualmente hablando. Por eso el libro de los Proverbios dice, si te ofrecen un manjar delicado, un manjar exquisito, pon un cuchillo en tu garganta porque puede ser pan engañoso. A un Sansón lo engañaron, perdió la visión siendo líder del pueblo, siendo juez de Israel. Lo engañaron, le dijo, yo soy la idónea, yo Dalila, soy la culebra. No se dio cuenta, le trasquilaron el pacto que tenía sobre su cabeza, le sacaron los ojos y lo dejaron ciego 2 veces. Esta palabra, iglesia de Cristo, Dios sabe, Dios es mi testigo, la traigo con mucho temor, con mucho respeto, para bendición de vuestra vida, para bendición de la mía. Porque Dios está llamándonos a una verdadera santidad a la hora de ministrar y a la hora de ofrecer los sacrificios. No como en la antigüedad, pero le mencionaba que el sacrificio suyo es su ofrenda, su ayuno, su vigilia, su devocional, su altar familiar. ¿Cuántos tendremos todavía un altar familiar en casa? No estamos ofreciendo esa ofrenda, ¿por qué? Porque estamos llenos de peso, estamos jorobados. Perdimos la visión. Perdimos el hambre, perdimos el filo. A eso nos está llamando Dios en este tiempo final. Este silencio, iglesia de Cristo, un silencio que Dios desea que ministre su palabra a nuestra conciencia. Amén, iglesia del Señor. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies en esta hora. Dele su alabanza fuerte al Señor.
A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Qué fuerte su alabanza.